Tónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Pues cuando hablamos por teléfono con Eduardo Escobar, nuestro invitado de Acción Ciudadana, nos pusimos o me hizo ver que teníamos más de un año de no conversar, o sea, desde que no viene. O sea, sutilmente te reclamó. Al fin te acordaste de mí, me dijo algo así. Suele suceder, Eduardo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que conversamos al aire? Al aire cuando fue, buenos días, gracias por la invitación, un saludo a la teleaudiencia, a la audiencia, perdón. Fue en junio del 2022 porque era la Cumbre de las Américas. Y fue vía Zoom. Es cierto. Ajá. Esa fue la última vez. Híjole, ¿en sí, serio? Hace días. Sí. Hace días, ¿verdad? Bueno, pero aquí estamos. Bueno, bienvenido Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Y es que Acción Ciudadana constantemente, al menos una vez al mes, está presentando investigaciones, resultados da informes sobre distintos temas de la vida nacional. Así es. Y uno de los más recientes ha sido sobre la transparencia en la ejecución de la obra pública, Eduardo. De proyectos. De infraestructura. Sí, bueno, para las personas que no conocen Acción Ciudadana, somos una asociación sin fines de lucro que nos dedicamos al monitoreo, la evaluación, la investigación sobre diferentes temas que tienen que ver con aspectos democráticos, con aspectos de transparencia y obviamente todas esas investigaciones concluyen en un informe que está disponible al público, a la prensa, para que puedan consultar los hallazgos. Digamos, nosotros lo que hacemos es evaluar el estado de cosas, por ejemplo, en este caso, ya que lo decía Tony, de la obra pública, es decir, la construcción que se va a dar o que se está dando, que ya casi termina, de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, el paso a desnivel, el paso multinivel en el redondel de integración. O sea, nosotros vemos cuánta información está disponible para la ciudadanía, en este caso por el informe que se ha hecho referencia. Obviamente con el objetivo, con la visión de que primero se evalúe si los gobernantes y el gobierno, las autoridades, están poniendo a disposición de la ciudadanía información sobre esos proyectos, porque recordemos que son fondos públicos o si son fondos de cooperación internacional, pero al final quien paga eso es el Estado por medio de los impuestos. Entonces, hemos hecho esa evaluación para ver cuánta información se encuentra de estos proyectos y no necesariamente puede entenderse que estamos hablando de que hay corrupción en esos proyectos. O sea, no hemos, digamos, no es esa el objetivo. O sea, el enfoque es saber cuánta información hay sobre cada uno de los proyectos de infraestructura en ejecución que desarrolla el Estado. Claro. Y ¿cuesta ahora más encontrar o acceder a esa información o menos? Cuesta más. Nosotros hicimos dos tipos de evaluación en este tema. Uno, de transparencia activa, es decir, la información que por ley tiene que estar publicada en portales de transparencia de las instituciones. Esa fue una evaluación. Y la otra fue, aunque supiéramos que está la información ahí, solicitamos toda esa información a cada una de las autoridades para ver qué contestaban. Porque igual no estaba completa la información, pero... Entonces, digamos, hay la metodología o la metodología para obtenerlas a través de una solicitud. Una solicitud, o sea, se hicieron, digamos, dos cosas. Se revisaron los portales de las instituciones, igual Comprasal, para encontrar, digamos, la información que dice la ley que debe de estar disponible. Ahí se obtuvieron mejores resultados en general en encontrar la información publicada. Y no en estoy los diciendo, portales. En los portales. Okay. No estoy diciendo que estaba toda, o sea, porque en promedio solo está el 30% de la información. O sea, de la que tiene que estar disponible, solo hay 30% en promedio. Cuando tú dices que tiene que estar disponible, ¿es la que por ley? Por ley. Ajá. Por ley. Debe exacto. estar disponible. La ley de acceso en el artículo 10 establece
cierta información que debe estar disponible y que es aplicable a temas de obra pública. Entonces, digamos, ahí se encontró algo de información, como digo, en un promedio del 30%, pero cuando se le pide a las instituciones que entreguen la información, la mayoría declaró reservada la información y no la entregó. Esta solicitud se hace, y si nos lo recuerdas un poquito, Eduardo, porque tenemos derecho cualquier ciudadano a solicitarla, ¿verdad? A través de la oficina de acceso a la información de cada institución. De acceso a la información pública, ¿verdad? Pública, sí. Hay un oficial de acceso a la información que es el encargado de recibir y procesar las solicitudes que cualquier ciudadano haga. Por ejemplo, usted quiere saber cuántas escuelas hay en su municipio, por decir algo. O un caso que se hizo público hace tiempo era la autorización de expendios de aguardiente en un municipio porque algunos estaban cerca de escuelas y, digamos, no podía estar a 200 metros, creo yo que era la distancia, cerca de una escuela. Entonces alguien quiso indagar cuándo el gobierno municipal había dado esa autorización, entonces pidió esa información. Entonces, con esto, decirle a la ciudadanía que hay un derecho, hay un procedimiento para que usted acceda a la información de todo lo que hace un gobierno, tanto nacional como municipal o cualquier otra institución pública. Entonces, usted lo puede hacer, usted puede pedir esa información basado en la ley. Exacto, porque está siendo financiado con los fondos públicos que provienen del pago de sus impuestos. Así es. Entonces, en esa medida, nosotros hicimos esta evaluación, revisando los portales, pidiendo la información y respondiendo a Tony, sí, fue más difícil obtener información. Hay proyectos, hay como 4 o 5 proyectos que no tienen absolutamente nada de información disponible, nada. O sea, en los portales no está la información. Lo que nos contestaron era que era información o reservada o inexistente. Entonces, no hay información de algunos proyectos de obra pública. Entonces, cuesta más conseguir información. ¿Qué pasa cuando el oficial de información y respuesta dice que la información es reservada o no hay información? ¿A dónde se aboca el ciudadano? La ciudadanía tiene abierta la posibilidad de apelar ante el Instituto de Acceso a la Información una resolución que emitiera el oficial de información de cualquier institución pública donde le denega la información, por ejemplo, donde declara inexistente la información o incluso si el ciudadano no está conforme con la respuesta. Porque probablemente yo solicito X datos, me los dan, pero no me los dan, digamos, desagregados por sexo, digamos, o por género, perdón, no lo dan. Entonces, yo puedo ir al instituto, plantear la queja de que la institución no me ha dado la información en el grado, digamos, de desagregación que se pidió, por ejemplo. Exacto, con el tipo de detalle que yo solicité. Que se puede pedir. Entonces, la ciudadanía puede hacer uso de esa instancia que está habilitada, que es el Instituto de Acceso a la Información. La cosa es cuán útil será en este momento acudir al Instituto de Acceso a la Información, porque esa es la otra pregunta. Eduardo, tú mencionabas que de las solicitudes que se habían hecho, las que habían respondido, se tenía quizás un 30% de la información solicitada, ¿verdad? ¿A Acción Ciudadana ha acudido al Instituto de Acceso a Información Pública? No acudimos, solo nos quedamos con la respuesta de las instituciones. ¿Y por qué? Es que aquí es un tema, creo yo, esta es la decisión de Acción Ciudadana, no acudir a instancias que al final no tienen un resultado favorable para el ciudadano. ¿Sí? O sea, en el instituto nosotros desde hace ya un tiempo no lo vemos como una instancia que esté garantizando el derecho de acceso a la información. Entonces no vamos a gastarnos, al menos Acción Ciudadana, en acudir a una instancia. O sea, no confías en esa, no confían en el IAIP. No, con el actual no. De hecho, hay una resolución que emitieron ellos en un proceso que llevó adelante Acción Ciudadana, que en resumen vienen y cambian ellos mismos su criterio, el Instituto de Acceso a la Información, y un cambio no a favor del ciudadano,
sino que a favor de las instituciones estatales. Entonces, es complicado en este momento el tema de acudir a una instancia administrativa o judicial tratando de tutelar derechos ciudadanos, porque muchas de estas instituciones no están en función de los intereses de la ciudadanía. A veces leo en Twitter gente que dice, bueno, ¿pero qué aquí andan ahí queriendo saber cosas y lo importante es que hagan la obra, que hagan el paso a desnivel? Quieren poner en mal, solo hacen eso para poner en mal al gobierno, o algo que, por ejemplo, pasó ahorita con Cristosal, que ha puesto un montón de habeas corpus en la Corte Suprema. En la Corte Suprema de Justicia, y había gente que cuestionaba de que era como para saturar el sistema judicial y hacerle mal al sistema judicial. Y ellos decían que no, era que estaban poniendo a prueba el sistema. Es que lo que pasa, con lo que tú decías, Tony, está bien, lo importante es que esté la obra terminada, pero no es lo único importante. Lo importante es que en esa obra se administró adecuadamente los fondos públicos. No hubieron costos excesivos para hacer esa obra pública. Y eso le tiene que importar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si un puente cuesta $10 millones y gastaron 20, ¿por qué gastaron 20? Si costaba 10. No hubo sobornos de por medio, no hubo sobrecostos, que tal vez, voy a poner un ejemplo tonto, pero que el saco de cemento cuesta $50 y ellos lo compraron a 100. Pero ¿por qué? Y también, decirle al ciudadano, a la ciudadana, esos 10 millones en exceso, ya sea por corrupción, ya sea por una mala administración, porque también el punto de que se administren bien los fondos, pues, no voy a andar yo comprando como entidad pública, despilfarrando el dinero, porque ese sería un despilfarro comprando cosas con costo que no es el de mercado, etcétera. Entonces, habría que pensar, o el ciudadano que dice, pero ¿y por qué andan preguntando eso? Lo importante es la obra. Pero habría que pensar que con una buena ejecución de esa obra, con un uso racional de los fondos, esos 10 millones pueden servir para medicina. Para otras obras. Para otras obras. Uh-huh. Entonces, por eso es importante, digamos, hacer ese tipo de monitoreo, de observar cómo se está gastando el dinero, porque yo podría preguntarle a mucha ciudadanía, ¿ustedes creen que construir un estadio, por ejemplo, es una prioridad de país? ¿Será eso una prioridad de país? Y vemos que cada tormenta San Salvador se inunda, ¿no será más relevante? Y otras ciudades, gastar ese dinero mejor aunque sea una donación, pedirle al cooperante, mire, ayúdenos con esto, las alcantarillas de San Salvador, por ejemplo. O sea, lo que queremos... Prioridades. Exacto, uh-huh. Porque nosotros al ver toda esta información de la obra pública, podemos ver cuáles son las prioridades a las que le está apostando al gobierno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si han participado las comunidades en decidir este tipo de obras, etcétera. O sea, y además podemos ver si se está manejando bien los fondos públicos, porque eso al final nos afecta a todos, porque el que dice, es que a mí lo que me importa es que tenga el paso a desnivel, lo demás no me importa. Sí, pero el día de mañana él va a llegar al Seguro Social y le van a dar citas para dentro de un año. Y cuando llegue la cita, tal vez esté peor de salud y no hay medicina, por ejemplo. Ese es el problema que va a tener. ¿Por qué? Porque no hay un eficiente uso de los fondos públicos. Entonces, este tipo de monitoreo no es para molestar al gobierno, sino que al contrario, es para evidenciar si, como decimos, hay un manejo inadecuado de fondos, no están teniendo el cuidado con los fondos públicos. Y para eso sirve esto, para que el Estado, el gobierno, ajuste su funcionamiento, sea más eficiente en el uso de los fondos y puedan generarse ahorros y otro tipo de beneficios para la ciudadanía. Bueno, y ahí de alguna manera auditando a la Corte de Cuentas de la República también, ¿no? Que quien tiene que ver que se haga uso eficiente de los fondos públicos. Claro, ahí entran otras instancias, otras instituciones que tienen que verificar, pues la Corte de Cuentas, de que se haga buen uso de los recursos, tanto de los préstamos internacionales como del Fondo General de la Nación, porque ese es un punto importante que encontramos en este monitoreo. Las obras que tienen un financiamiento externo son las que tienen más información. Esas son las que tienen más información. Las que son con fondos propios del Estado, esas son las que
o las que vienen de donaciones son las que menos información tienen. Pero esto es porque los organismos internacionales piden ciertos requisitos, ciertos estándares de transparencia cuando se manejan fondos de la cooperación. Ellos mismos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Es parte de... ellos publican, exacto. O sea, es un poco irónico de que se pueda encontrar en un portal de un organismo internacional información de algún proyecto y todo, y no lo encontremos completo en el portal de transparencia de la institución. O sea, un poco contradictorio, pues, eso, que el organismo internacional sí publica información, pero acá no. Entonces, es, digo, un poco complicado y eso son de las cosas que nosotros hemos encontrado en el monitoreo. Ok. ¿Qué otro tipo de, de información o no está? Porque, vaya, ¿cuáles son los criterios para que el Instituto de Acceso a la Información Pública diga que una información es reservada? Es que, bueno, el que reserva la información es la institución que tiene la información, la que la ha generado, la que administra la información. Ellos tienen que basarse en lo que dice la ley. Es decir, por ejemplo, Ministerio de Seguridad. Voy a poner un caso. Los turnos que hacen los policías, por decir algo. De qué horas a qué horas van, quiénes son, cuáles son las rutas que recorren. Estoy poniendo un ejemplo al azar. Si eso alguien lo solicita, tiene que la autoridad verificar si esa información encaja en los supuestos de información reservada. Por ejemplo, seguridad nacional, seguridad pública. Que digamos, si involucra un tema de seguridad nacional y seguridad pública, esa información tiene que ser reservada. Sí, aplica para ser reservada. Aplica para ser reservada. Entonces la entidad tiene que verificar si la información que se le solicita encaja en esto. Otra que es reservada es la información que se genere, por ejemplo, en un acto de deliberación de una institución. Están deliberando, no han tomado la decisión. Entonces la ley garantiza que esa información no se conozca mientras no se tome la decisión, porque hay que decir algo, lo reservado no es para siempre, sino que es mientras tenga algún impacto, alguna incidencia en algún aspecto jurídico, legal, etcétera, ¿verdad? O sea, mientras tenga ese impacto es que se reserva. Mientras no tiene sentido reservar una información. ¿Para qué se reserva? O sea, la figura de información reservada, lo que tú dices es que sí existe, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice no, que sí, que no. O sea, a ver, son cuestiones, Eduardo, que tenemos que entender. Nos debemos de educar, vaya, esa es la palabra, ¿verdad? Sí. De cómo funciona el sistema y el porqué de las cosas. Así es. Porque muchos, como decía Tony, pues opinan sin saber cómo funciona el sistema. Y ahí es donde se dan los malos entendidos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, o sea, digamos, el ciudadano en principio tiene acceso a toda la información que se genera en el Estado. Tiene derecho a eso. ¿Qué es información oficiosa? Sí, y alguna que ni oficiosa, sino que información que se genera, o sea, porque lo que dice la ley es una parte de la información. O sea, si tú revisas el artículo 10 de la ley de acceso, ahí establece una cantidad de información que se debe de conocer. Pero hay mucha más información que se genera en el Estado, que tal vez no está incluida ahí, pero esa es información que se debe de poner a disposición de la ciudadanía. Pero digamos, el punto es que el ciudadano tiene derecho a acceder a toda esa información, en principio. Pero hay una que sí tiene esta naturaleza de reservada porque se busca proteger otros bienes jurídicos, como la seguridad nacional, por ejemplo. Por eso es que se reserva ese tipo de información. O también hablemos de la información confidencial, que estamos hablando de nuestros datos. Yo no puedo ir a solicitar información al Registro Nacional de la Persona Natural que me den una copia de tu DUI. Yo no lo puedo hacer. Claro, porque, pues sí. O sea, porque involucra ¿cómo se llama esa información? Datos personales, ajá, ¿ya? Y es información confidencial. Entonces, eso no se puede revelar, a menos que hubiese una autorización del titular de la información a que se revele, ¿ya? Entonces, pero en este caso, nosotros... No, pues sí, porque es que también esta gente, ¿verdad? Ahí andan los datos de uno por todos lados. Ya no existe DICOM, creo que pues se llama de otra forma. El punto es de que al final nosotros
en esta investigación no pedimos ningún tipo de información que se pudiera considerar reservada, ni mucho menos confidencial. O sea, no se pidió esa información y no la entregaron, la mayoría de instituciones no entregaron información o no está disponible. Y como digo, acá el punto para la ciudadanía que nos escucha es que el tener abierta esa información ayuda a la gente, ayuda a la sociedad. O sea, no es por que queremos atacar al gobierno porque no tenemos nada que hacer. O sea, yo en vez de estar en mi casa tranquilo, no, a mí se me ocurre... Y yo creo que es bueno, porque aquí hay muchos comentarios al respecto, Eduardo. ¿Por qué Acción Ciudadana realiza esta tarea? O sea, ¿cuál es el fin? O sea, para nosotros, obviamente, el Estado debe de estar en función de la ciudadanía. Tiene que atender las necesidades de la ciudadanía. Tiene que solventar los problemas que se tienen en la vida en común que tenemos todos, que aquí en El Salvador. Pero para eso el Estado debe de tener recursos. Y esos recursos los debe de usar bien, los debe de usar de manera eficiente. Y debemos conocer todos el uso que se da a ese dinero. Por eso es que Acción Ciudadana hace este monitoreo, porque son fondos de todos. Entonces, es importante saber que, por ejemplo, hay un par de obras ahí, y el más emblemático, el Chaparral. ¿Cuánto iba a costar y cuánto lleva ahorita de presupuesto esa obra? Y ya sabemos que es una obra que Y yo no sé en qué momento está el Chaparral, porque me acuerdo que la puso a funcionar, la pusieron no, la siguieron construyendo. ¿Te acuerdas? No sé. Vaya, un expresidente de CEL que entrevistamos. Nos no dijo sé en qué punto está. Ajá, pero hoy en este momento. Creo que estuvieron a punto de inaugurarla, pero algo pasó. Que ya no se llama Chaparral, sino que 3 de febrero. 3 de febrero. 3 de ajá, febrero. Ajá. Pero, o sea, lo que les quiero decir, ahí hay una evidencia de que una obra pública iba a costar X cantidad y termina valiendo el triple. Y no está hecha. Y no está hecha. Porque ese es otro tema en la investigación. Es la información que está disponible no permite rastrear el estado de la obra. Hay que ir. No, pero ¿y qué sabes? No, por eso dice él, no permite saber si la información que te están dando... Aunque vayas físicamente, o sea, no se va a saber. No vas a saber. Claro. No, si está funcionando, digo yo. Bueno, eso sí tal vez, pero digamos el estado de ejecución. Sí, yo te entiendo, Ya, claro, o sea, porque no en papeles puede decir que la obra solo le falta pintado, ¿verdad? Y arreglos menores, pero cuando me voy al lugar, no, pero aquí falta el piso, aquí falta la energía eléctrica. Hay obras en ejecución y obras ejecutadas. Entonces, esa información no está actualizada. Entonces, es difícil saber si, por ejemplo, esta represa ya está calificada como ejecutada, porque ya terminaron, o está en ejecución. Si lleva el 85%, 90%. O sea, entonces, eso, como digo, por las preguntas de los amigos de la audiencia, no es por molestar al gobierno, sí que no es por eso, sino que es para verificar si se está ejecutando bien las obras con nuestro dinero, con el dinero público. Al cual es información a la cual tenemos derecho todos los que pagamos impuestos. Exacto, es eso, o sea, por eso es que Acción Ciudadana hace eso. Y si ustedes revisan los informes, nosotros ahí no tenemos ningún, digamos, ataque contra las instituciones. O sea, el objetivo no es encontrar el pelo en la sopa, vaya. Sí, o sea, si se encuentra uno, corríjanlo, corríjalo, ya, abra la información. Eso, digamos, ese es el punto al final. Y todo está basado en datos. O sea, no estamos hablando de valoraciones personales. O sea, no es de que yo creo que esta obra no tiene información. No está. Está o no está. Porque, por ejemplo, de las obras públicas que salen, digamos, mejor evaluadas porque tienen más información, son las que ha llevado adelante el INDES con los juegos. El COSAN y todo esto, ¿verdad? Lo del gimnasio, lo de... No estoy diciendo, y vuelvo y lo digo, no estoy diciendo que no hay corrupción o que hay. Nosotros no hemos evaluado eso. ¿Ya? Que de hecho hay una nota de un medio que saca de que la empresa está relacionada en no sé qué. La empresa que se asignó. Pero nosotros encontramos información que está
pública. ¿Ya? O sea, lo que tú dices, en el caso de las obras del INDES para los juegos, hay mucha claro, más información claro. que el promedio. Exacto. ¿Verdad? Y nosotros lo decimos en el informe. Ya, bueno, ya nos vas a decir. Y que uno puede decir, porque es el hermano del presidente, el titular, no lo van a decir y no, ese es el dato. ¿Y ya se sabe por qué están remodelando lo recién remodelado? Eso no. No, eso sí no. No. O sea, como no llegamos a eso, solo buscamos la información. ¿Qué es lo ¿Por que qué no han dicho nada? ¿De por qué están remodelando la recién remodelada fachada. ¿Te estás hablando del Gimnasio Nacional? Gimnasio Por el Nacional. Miss Universo. ¿Y por qué no lo hicieron de un solo? Ahí sí, no sé. Lo que yo sé que los trabajos los están por el Miss haciendo Universo. porque es el escenario para Miss Universo, que es el 18 de noviembre. Por eso. Bueno. Entiendo. Esa es la información que yo leí por ahí. Quiero aclarar algo también. No solo pagamos impuestos los que tenemos un trabajo formal. Todos pagamos impuestos porque el IVA, el 13% de IVA, se paga en todos los productos y servicios. Sí, en una Coca-Cola, en exacto, una así que gaseosa todos pagamos impuestos, Así ¿verdad? es. Puedes decir Coca-Cola es Perdón. patrocinador Vale, nuestro. ok. Sí. Yo después me dije, o sea, No hay ningún problema. No hay Mira, problema. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Tenemos que hacer pausa en esta conversación con Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Has tomado café, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido? No, la está- verdad. está bien. Bueno, es Cherito Café, es el patrocinador oficial de el café que se toma acá en Diana Verónica y Tony en el Corre Corre, y te hacemos entrega de una bolsa de Cherito Café. Degustamos, puede ser Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o un Pacas semilavado de la finca La Palma. Puedes contactar a Cherito Café en sus redes sociales, Instagram y Twitter como @cheritocafé.sb. Mira, cuando apretas esa bolsa se siente el olor, ¿verdad? Del Cherito Café. Esta es una presentación que viene en grano para que tú lo molas. Tenés molinito en tu casa. Si no, va a ser el momento de comprar. Sí, es parece pretexto que sí. perfecto Sí. para comprar uno y empezar a disfrutar del sabor y el olor de Cherito Café desde que se está moliendo. Gracias, Cherito Café. 8 de la mañana, 36 minutos. Volvemos.
Bueno, estamos conversando de todo un poco sobre las investigaciones más recientes que hace o los informes que presenta una ONG como Acción Ciudadana. Estamos con su director ejecutivo, Eduardo Escobar. Recién presentaron este informe sobre transparencia en la ejecución de la obra pública. Dijiste que tienen ya varios meses de no confiar en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y precisamente quien estaba al frente de esta institución fue nombrada presidenta de la Corte de Cuentas, Roxana Celedonia Soriano de Bio. Le preguntamos aquí, ahí donde estás tú sentado, a la diputada Sueci Callejas, si esto no era, pues sí, ¿verdad? Porque ella había sido una candidata a elecciones internas del partido Nuevas Ideas. Y lo que nos respondió es que al momento de candidatearse para el puesto de la Corte de Cuentas, cumplía con todos los requisitos. Y así fue, sí. Elegida más bien. Solo una cosa, ella era comisionada, pero no era la presidenta. Ya. O sea, no era la presidenta del instituto. Y de hecho, esto me da paso, Tony, a comentar de que el día de mañana presentamos un informe precisamente sobre la elección de los magistrados y magistradas de Corte de Cuentas de la República. Vamos a presentar ese informe en la mañana, donde evaluamos el proceso que siguió adelante la Asamblea Legislativa. Digamos, no entramos a evaluar los perfiles de las personas que se postularon, o sea, no hacemos eso, sino que lo que nos interesaba era evaluar si la Asamblea Legislativa estaba... en primer lugar había cambiado el procedimiento de elección que se venía desarrollando desde hace años en la Asamblea Legislativa, donde no pesaba la idoneidad de la persona, no pesaba la independencia para ser o no electa, sino que era un proceso, basado únicamente en intereses político-partidarios. Entonces evaluamos eso en esta investigación para determinar si había un cambio en ese sentido, ¿verdad? Entonces, el día de mañana se presenta este informe y precisamente, de los hallazgos, o de lo que voy a decir tal vez no es nada nuevo, porque es lo que veníamos diciendo antes, o sea, no hay un cambio real en la forma de elegir a estos funcionarios. No hay una evaluación real de los perfiles y no se toman en cuenta este tipo de situaciones como la vinculación en algún momento partidaria que tuvo la excomisionada del instituto y presidenta de la Corte de Cuentas con un partido político. Que eso es, o sea, al menos, eso es un conflicto de interés, lo que se da en esa elección, porque obviamente no de la noche a la mañana tenían abogados por Nayib, creo que se llamaba el movimiento que tenían. No de la noche a la mañana, yo de repente soy independiente, soy, imparcial, ¿verdad? Si he estado con una vinculación partidaria en algún momento reciente de la historia. Entonces, eso sale ahí. Es parte de lo que van a dar a conocer. De que no hay un mecanismo de evaluación, lo más objetivo posible, no hay criterios de ponderación de los perfiles, porque esos que salen de que todos cumplían los requisitos y todos podían ir al pleno, perdonen, eso es una burla decir eso, pues, o sea, no todas las personas que se postulan tienen el mismo grado de idoneidad para ocupar un cargo, ¿sí? Y precisamente eso es lo que nosotros hemos venido señalando, que los procesos de elección que se desarrollan en la Asamblea Legislativa, tanto en la actual como en las anteriores, tienen esa deficiencia. O sea, se hace la decisión más pensando en intereses partidarios. Eso hay que decirlo. Colocar a una persona que ha estado vinculada con el partido como presidente de la Corte de Cuentas, sí, es, bastante sospechoso. ¿Para qué se hace ese tipo de movimientos? Entonces, eso es lo que nosotros evaluamos en este informe que se va a presentar el día de mañana. Ok, Eduardo, no hemos hablado de los hallazgos propiamente entonces de este informe sobre transparencia en el desarrollo de infraestructura por parte del Estado. Tú lo que has mencionado, que hay un 30% de información en la gran mayoría, que de varios proyectos hay bastante información, tal vez no está completa, pero sí hay bastante información. ¿Qué otros datos son importantes resaltar de este estudio o de esta investigación?
Bueno, el dato que yo mencionaba también, que creo que hay que hacerle bastante eco, es el de cuando son proyectos con fondos propios, hay menos información. O sea, ahí no hay mucha información y de hecho, Tony preguntaba al principio, costó encontrar la información, pese a que alguna información está en los portales de transparencia, a las investigadoras les costó encontrar esa información. O sea, no es una información que se obtenga fácilmente. O sea, incluso nos decía las investigadoras que el portal de Comprasal era un poco más amigable que el portal de muchas instituciones para encontrar la información. ¿Qué es el portal de Comprasal? Recordemos que hay un sitio web donde se oferta por parte del Estado, se saca, digamos, la oferta de que necesitan, por ejemplo, prestación de un servicio de consultoría para X cosa, o se necesita construir una obra de este tipo. Entonces lo sacan, digamos, como parte de la transparencia, sacan los términos de referencia ahí a este portal para que las empresas o personas particulares que prestan estos servicios puedan acceder y puedan presentar su oferta. Digamos, esa es como la lógica del... Allí, si dices tú, hay bastante. Entonces ahí se sabe, por ejemplo, quiénes han ofertado para construir o remodelar el Gimnasio Nacional, por decir algo. Y sale quién fue el asignado con tal proceso. ¿Presupuesto? Salen contratos, o sea, sale más información que da una idea de digamos, el proceso de construcción. Pero, como digo, en los portales es menos la información y es más difícil encontrarla. O sea, no son tan amigables de estos portales, aparte que están desactualizados. O sea, hay portales que están actualizados hasta 2022. O sea, están totalmente desactualizados. Esas son otras cosas que se encontraron. Y esto es lo que yo decía. Los proyectos con fondos públicos es más difícil encontrar información y hay menos información. Lo otro es que estos proyectos emblemáticos del gobierno no tienen información pública. El SECOT, por ejemplo, el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico, el estadio, no me acuerdo si también en la biblioteca, no me recuerdo. Eso te iba a preguntar, porque la biblioteca es con fondos de la República Popular China, sí, y está por terminarse el otro mes, entiendo yo. Claro, ajá, claro. Obviamente, o sea, son fondos distintos, es una donación, pero es al final un patrimonio del Estado, un activo del Estado. Y ese activo del Estado pues, debe contener información. O sea, sí. Pero entonces el informe que presentaron es que no hay información. Es que era eso, evaluar cuánta información había. Sí, que decía el 30%, sí, de, o sea, de cada proyecto en promedio. Hay 5 o 6 obras que tienen 0, 0, 0 de información. No tienen nada. O sea, si tú entras a buscar, por ejemplo, y esto es relevante del asunto, el Tren del Pacífico, ¿por dónde va a pasar? ¿Me va a afectar que yo vivo allá en el litoral? ¿Me va a afectar el Tren del Pacífico? ¿Va a pasar por donde está mi casita? ¿Y me van a sacar de ahí? O sea, te puede afectar o te puede ayudar porque claro, incrementa la plusvalía, pero no claro, se sabe. Exacto, ese es el punto. Entonces, esa información no está disponible para el ciudadano. ¿Ya? Y ese es, digamos, el tema de lo que estábamos hablando al inicio, un tema de si se manejan bien los fondos públicos, pero también es si esta obra va a tener algún impacto en mi vida, tanto positivo como negativo, pero no lo sé. Entonces, esos proyectos, digamos, emblemáticos no tienen información, que, como dice Diana, es cierto, hay donaciones de por medio, pero igual, si eso tiene que estar disponible para la ciudadanía, el contrato, cuánto está costando eso, etcétera. Todo eso tiene que estar disponible. Y las divisiones, en qué rubros, ¿verdad? Y te voy a poner un ejemplo, la planta potabilizadora Ex Las Pavas hoy se llama Cuscatlán, ¿verdad? ¿Cómo se? Sí, ¿verdad? Bueno, la planta de Torogós, allá en San Pablo Tacachico, vaya eso, hay fondos locales y hay fondos de donación préstamos del extranjero, ¿verdad? Hay una combinación, entonces toda esa información debe estar así. Sí, pero como digo, hay información de estos proyectos que no está disponible.
sea, y ese es el problema. O sea, digamos, ese es el punto que las instituciones estatales deben de cumplir con la ley, porque ese es otro tema. Que con la cantidad de información que está disponible no cumplen con la ley. No cumplen con la ley. Y ahí es donde pregunta uno, bueno, ¿y el Instituto de Acceso a la Información no hace verificación de si se cumple o no? De estar cumpliendo las con instituciones, ajá, con la ley. ¿Ya? Eduardo, ¿hace cuántos años están investigando esto? O sea, ¿viene Acción Ciudadana investigando esto? El tema de transparencia en general lo venimos haciendo desde 2016, que comenzamos con los partidos políticos. Hasta el año pasado es que hicimos la primera evaluación de obra pública, hasta el año pasado. Este es el segundo informe sobre el tema. O sea, llevamos 2 años con el tema de obra pública y el año siguiente, 2024, vamos de nuevo a evaluar estas obras si ahora hay más información o no hay. Esa es mi pregunta. Del 2016 para acá, de todo lo que hay, ¿hemos avanzado en transparencia de información? Lastimosamente, desde 2019 comenzó a caer el tema de transparencia con el nuevo gobierno. Eso hay que decirlo, o sea, no es, digamos, gratuito, no es un ataque solo por hacerlo, sino que de 2019 se comenzó a replegar el gobierno, a no entregar información, a no ponerla disponible en los portales de transparencia, información que antes era pública. Por ejemplo, nosotros como organización cada año vemos el tema de la transparencia de los partidos, el financiamiento. Nosotros en 2018 habíamos logrado de que el Ministerio de Hacienda publicara el listado de donantes de los partidos. O sea, el Ministerio de Hacienda lo tenía en su portal, quiénes eran los donantes, y nosotros le consultábamos por vía de acceso a la información y nos entregaban ese dato. Decían, bueno, aquí está el listado de los donantes por partido y cuánto donan. ¿De todos los partidos? De todos los partidos, de todos los partidos. Pero, con información que presentaban los partidos políticos. Exacto, lo que remitían los partidos. Al tribunal. No, al Hacienda. Directamente a Hacienda. Porque recordemos que es una donación la que yo le doy a un partido. Tenés razón, y eso tiene que ir reportado a Hacienda. Tiene que reportarse por temas de deducción de impuestos y todo eso. Entonces, Hacienda tiene esa información de quiénes le donan a los partidos. Entonces, como digo, en 2018 logramos como organización que esa información se hiciera pública, que se pudiera acceder. Pero ahora esa información no está disponible en el portal del Ministerio de Hacienda. O al menos si está, no sabemos a dónde la han ido a esconder, o sea, dónde está, que no se puede acceder. O sea, le hemos buscado. Que no es pública, el punto es que no es pública. Sí, aquí pregunta alguien que, porque tú ya lo mencionabas, sí, Eduardo, que ustedes han estado dándole seguimiento al financiamiento de los partidos políticos. Y aquí alguien dice que, por ejemplo, el FMLN tiene 3 años de no tener información pública. Sí, no, el partido en el tema del financiamiento, sí, ya van 3 años, si no mal recuerdo, que no nos entrega información. O sea, el partido le llegamos a dejar solicitud en físico y le mandamos por vía de correo, mira, entréguenos la información financiera que ustedes tienen. No la entregan. Entonces ya van 3 años. Pues, ¿Solo el FMLN? No, también Nuevas Ideas. Nuevas Ideas, desde que se fundó, no nos ha entregado ni una tan sola. Y ya se lo han solicitado. Cada año. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo Electoral que le ordena al partido entregar su información financiera. No la entregó en el plazo que estableció el tribunal. Fuimos al tribunal y dijimos, el tribunal ejecute la sentencia, hágala cumplir. Hasta la fecha. Recordemos que la ley de partidos políticos establece eso. Sí, ¿verdad? la ley de partidos establece que los partidos están obligados a entregar su información financiera, quiénes son sus donantes y todo eso. Me acuerdo que cuando estaba Mauricio Funes se aprobó la ley de acceso a la, o sea, que daba a pie a todo el sistema de acceso a la información pública. Y tardó, creo que, no sé si fue más de 1 año. Creo que fueron 2, en financiamiento. Porque Mauricio Funes decía, sí, está aprobado, pero no hay financiamiento para ponerla. Sí. ¿Qué año estamos hablando? Eso fue, quiero ver, el instituto acaba de cumplir el año pasado, creo que 10 o 11 años. Y la entrada en vigencia de la ley, no más recuerdo, fue diciembre de 2011 o noviembre, no me acuerdo, octubre, no sé, pero fue de 2011. Pero, digamos,
al 2013 ya estaba el instituto. Comenzando. Sí, ya estaba constituido. Ya la ley tenía un año y medio de estar vigente. Y a esta fecha ya son 10 años de eso. Ajá. Porque aquí pregunta el número de terminación 9371, dice, buenos días. Quiero preguntarle por qué entonces los gobiernos anteriores, o si fueron transparentes, ¿cómo explica los miles de millones que se robaron? Entonces, yo creo que era importante hacerle referencia a esta persona, a nuestro oyente, desde cuándo el Instituto de Acceso a la Información Pública funciona. Y es 2013 aproximadamente. Sí. O sea, antes no existía. Hace 10 años, más o menos. Antes no había acceso a la información. Y recordemos aquella famosa frase del expresidente Antonio Saca. La mejor ley de acceso a la información es la que no existe. No sé si recuerdan de eso. Él dijo eso. La usaba para otras, dice la mejor, sí. No, pero también la usó para eso. Para el tema de acceso a la información pública. La mejor ley de acceso es la que no existe. Eso fue lo que dijo. Entonces, antes no había acceso a la información, luego se abrió la información. Antes, si querías información, que tenías que ir a la Corte de Cuentas. No sé, la información que se filtraba era para periodistas para alguna nota y se sabía que en tal institución habían hecho una compra de tal cosa. O sea, era privilegiado acceder a información estatal. Sí, no existía una ley que permitiera como ciudadano solicitar información. Exacto. Que era de dominio, debería de ser de dominio público. Y llegamos al punto de que todos conocimos que la exdiputada Lorena Peña compró una papaya que le costó $1 con fondos públicos, que magistrados de la Sala de lo Constitucional gastaron no sé cuánto en chocolates para sus despachos. O sea, llegamos hasta ese punto a conocer esa información, que puede parecer algo tonto, pues, pero se llegó a conocer información. Ahora, con lo que dice el amigo Radio Escucha. Sí, o sea, el tema de que esté a disposición de la ciudadanía la información no es, o no necesariamente significa que no va a haber corrupción. Ajá, sí, no, o sea, no se está señalando eso. Sí, no, y no, es un medio preventivo y es un medio para advertir que hay corrupción, pero no porque esté la información disponible automáticamente se borra la corrupción. Siempre van a haber mecanismos corruptos y esa información de esos movimientos corruptos es la que se reserva, es la que se oculta. No, y es que la corrupción es tan amplia que habrá situaciones que no aparentan ser corrupción también. Eduardo, son las 9:02 a.m. La producción nos dice que tenemos que finalizar. Hay una pregunta reiterativa. ¿Cómo se financia Acción Ciudadana? Bueno, la organización se financia con fondos de la cooperación internacional. La cooperación internacional nos apoya para realizar actividades que obviamente están dentro del marco de lo que ellos pueden aportar, ¿verdad? O sea, nosotros como organizaciones planteamos un proyecto, planteamos actividades y el cooperante evalúa si eso es financiable según el apoyo que se esté solicitando. De hecho, ayer estabas en San José, Costa Rica, en una reunión con cooperantes. Sí, en el foro de donantes que se organiza cada año por Seattle Foundation, donde estaban los cooperantes que apoyan a las organizaciones, que apoyan a la prensa independiente. Entonces, así se financia Acción Ciudadana, con fondos de cooperación internacional. O sea, nosotros no recibimos fondos privados, fondos estatales del presupuesto de El Salvador, y estamos sometidos a una serie de controles por parte de los cooperantes, o sea, porque igual no es que tomen el dinero, hagan lo que quieran. ¿Qué les interesa a estos cooperantes y por qué los apoyan a organizaciones como ustedes? Bueno, en el caso de países de América Latina, pues obviamente las instituciones estatales no logran cubrir las necesidades de la población. Por ejemplo, en temas de agua, voy a poner un ejemplo. Entonces, hay organizaciones que se dedican al tema de agua y la cooperación le interesa, para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, que se trabaje en esos temas, por ejemplo, de agua. Estoy poniendo ese ejemplo. Entonces, ahí le dan apoyo financiero a esta organización para que impulse el tema de agua, para ayudar a la comunidad, para ayudar a la sociedad.
Igual con los temas de transparencia, o sea, siempre es necesario en el manejo de la cosa pública no solo tener la visión de los partidos, la visión de la Corte de Cuentas, del mismo gobierno, sino que hay que tener una visión desde la ciudadanía, desde personas que no están vinculadas al poder político para, digamos, dar fe, constatar de que se está usando bien la cosa pública. Entonces, por eso es que apoyan este tipo de iniciativas los cooperantes, ¿verdad? Porque necesitan que haya una ciudadanía informada, que haya una ciudadanía involucrada, activa, cuidando lo que hace su gobierno. Y eso pasa en sociedades desarrolladas. ¿Y Acción Ciudadana tiene portal de transparencia? Tenemos una página web donde está todo lo que hacemos, donde está nuestro financiamiento, quienes nos financian y nuestros estados financieros, para que la gente que quiera pues, ir a ver, vea cuánto es el ingreso que tiene la organización en el año por la vía de la cooperación. Bye. Pues ahí está. Ya le respondimos completa la pregunta y un montón de... Bueno, nosotros nos financiamos con los patrocinadores, como por ejemplo San Martín. Exacto, ¿verdad? Algunos son en especies, como San Martín, que nos envía los desayunos todos los días. Muchísimas gracias, San Martín. San Martín, que todavía continúa celebrando el mes de septiembre. Y bueno, nos invita a celebrar la independencia con las nuevas semitas, como la rellena de guayaba o rellena de manzana y canela por tiempo limitado, además de las tradicionales de piña y dulce de leche con almendras. ¿A dónde las encuentra? En San Martín, en su San Martín favorito, o las pide el 2215-1515. Que es el servicio a domicilio de San Martín. Si no, le invitamos a que haga como nosotros. Utilice los servicios de Línea Rosa. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar necesidades de mujeres. Un caballero de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, es bienvenido siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. 6200-4491 o a través de la Línea Rosa app. Eduardo, qué bueno saludarte nuevamente. Prometemos no olvidarme. Que no pase tanto tiempo. No olvidarnos. Gracias. Y mañana, ¿a qué hora es la presentación del informe? A las 9:30. 9:30 de la mañana sobre la método de elección de la Corte de Cuentas. Magistrados de la Corte. Lo puede ver quien interesa en las redes sociales de Acción Ciudadana, ahí va a estar la transmisión. También. Gracias, Eduardo, por tu visita. Gracias. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.